Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargados de informaciones nacionales e internacionales, entre ellas una luctuosa, murió el periodista Alemany Hassan, y estaremos por allá sin compromiso, dándole nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Alemany, que compartía con nosotros en la Peña del Nacional y que es un periodista, o fue un periodista de larga data, un gran ser humano, un tipo que hablaba poco y también un gran analista en términos políticos. En las nacionales, el director de la DGI dice que el gobierno persigue una reforma fiscal integral del gasto y los ingresos. Eso sería un gran aliciente y viene a despejar muchas dudas. El COE mantiene 15 provincias en alerta amarilla y 10 en verde por lluvias y aguaceros. Vamos a hablar de Amnistía Internacional, que usted sabe lo que están haciendo esos señores. No ha llegado la tropa internacional y ya ellos le están advirtiendo que estarán pendientes de la violación a los derechos humanos. Y ahora, ¿por qué ustedes no van ahí a observar y a controlar la masacre que tienen esos delincuentes? Yo no entiendo, estos organismos internacionales son pro-delincuente. A mí que nadie me diga de eso. Cada vez que van a defender es a los delincuentes. Ahora va una tropa para tratar de llevar paz y tratar de poner a raya esas bandas, y ya Amnistía y los derechos humanos están que tienen el telescopio puesto en lo que va a ser el desenvolvimiento de esas tropas. De esos temas y otros más en lo político, en lo de gobierno y también a nivel internacional vamos a hablar, pero antes, Hassan Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos el miércoles 5 ya, junio 2024, cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre, la noticia dolorosa recibida esta mañana del colega y amigo Wilfredo Alemany, con quien compartimos en el antiguo PRD y también en algunos espacios de comunicación. Es un destacado comunicador, analista, específicamente de los temas económicos. Varios programas pasaron por sus manos y la verdad que triálogo. Siempre lo digo, hay que pasar por la vida siempre dejando huellas. Esa es una huella que nos deja favorable en materia de comunicación. Estaremos por allá con sus hijos y familiares. Miren, la verdad que hoy es un día importante en el mundo, día 5, Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy es el día escogido por Naciones Unidas, por allá por el 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este día para sensibilizar a las personas para el cuidado del medio ambiente. El primer año del Día Internacional del Medio Ambiente se celebró en Sevilla, en el 1973. Después de ahí ya las cosas, la gente ha ido tomando conciencia sobre cuidar la casa común, como dice el Papa Francisco. Pero nos falta mucho. Cuando digo nos falta mucho, entonces vengo aquí al patio, a mi país, al que nos duele a nosotros, que es República Dominicana. Mire, la semana antes pasada vimos a la alcaldesa Carolina Mejía llegar a un acuerdo con compañías recicladoras para reciclar la propaganda que muchos candidatos pusieron con mucho énfasis, ganaron o perdieron, pero han dejado esa contaminación visual ahí, y eso le hace daño al medio ambiente. Entonces, Carolina lo hizo
firmó un acuerdo con compañía recicladora. Me imagino, no tengo los detalles, pero sé que es para bien, porque si el ayuntamiento pone los camiones y ellos el combustible o un depósito final y ellos retiran y reciclan y pueden hacer cosas para reusar en la economía dominicana, son cosas buenas. Lo mismo ha hecho el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, que ha dado un plazo de 72 horas para retirar la propaganda política. Ahí le puedo dar un espaldarazo a Omar Fernández, que creo que un día antes de las elecciones empezó el retiro de su propaganda y para reciclar algunas cosas. Ojalá todo el mundo que aspire, llegue a una posición o no, tenga como objetivo, una vez culminada la campaña, yo puse tantos afiches y tantas vallas, incluso porque las vallas que son de manera electrónica, esas son muy caras. Las que son estacionarias, que llevan una estructura de madera o de aluminio, bastante cara también, pero se ponen en espacio muchas veces sin la autorización de los ayuntamientos. Entonces, con ese mismo énfasis, con ese mismo ánimo que usted dotó su circunscripción, su municipio, su provincia, para usted vender una propuesta, habiendo ganado o no, entonces usted debe de poner un equipo y retirar esa contaminación visual. Además de la sónica, que ustedes saben cómo era que estábamos, que dicho sea de paso, eso ha ido mermando. No veíamos esa cantidad de discolay, de carpabomba, como dicen en Baní o en parte de la región sur cercana, lo que es lo llamado discolay. Entonces, hoy, que es un día para sensibilizar, para seguir sensibilizando a las personas del cuidado, del buen uso de los recursos naturales, de vivir en una economía sostenible, un mundo verde. Todavía hay muchos organismos internacionales que premian a empresas con bonos verdes, dependiendo cómo usted hace el retiro de los residuos sólidos, la materia prima que usted como la recicla, como las... Entonces yo creo que nos falta mucho aquí. Fíjense ahora que estamos en una temporada ciclónica muy activa. ¿Cuánto foam vemos en los contenedores? ¿Ustedes saben cuánto tarda para que un foam se diluya? Señora, aunque usted no lo crea, hasta 100 años. Hasta 100 años. Entonces, por eso es que debemos de seguir sensibilizando a las personas. La ley 6400, que es la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, manda al Ministerio de Educación a una parte para esos muchachos, que es donde está la cesera así, donde está el cerebro tipo esponja que todo lo absorbe, para sensibilizar a nuestros niños. Y por eso es que aquí estamos como estamos al día de hoy, que una gente se come un guineo, compra un plástico, va a la comida rápida y lo tira y lo pone aquí. Entonces, creo que si se aplica esa ley con lo que dice el reglamento con relación a la ley 6400, la Ley General de Medio Ambiente, y empezamos a aplicarla en lo que tiene que ver con la formación de nuestros niños para que cuiden, para que sepan reciclar, para que sepan clasificar la basura. En eso Gonzalo Castillo regó muchísimos contenedores, recuérdense, no tampoco podemos decir lo malo. Plástico, vidrio, sólido, esos están algunos por ahí. Entonces yo creo que nos falta mucho, tenemos que poner interés, y hoy es un día para nosotros seguir sensibilizando al pueblo dominicano para que podamos vivir en una economía y en un país verdaderamente sostenible. Juan Mateo. Miren, es tiempo de reformas, sobre todo la reforma inicial, esas reformas que tanto necesita el país y que el presidente de la República estaba esperando el momento crítico o el momento oportuno. Ahora estamos en los dos. El momento crítico para la reforma fiscal ya no aguanta un proceso de extensión más.
de dilatación más, ya no lo aguanta. Porque para que Luis haya podido hacer la gestión que ha hecho, a pesar de todas las adversidades, a pesar de los escollos en el que le tocó gobernar, un presidente de crisis, ha tenido que acudir a una práctica que fue muy criticada por el PRM, que fueron los odiosos préstamos, pero ante la realidad de quedarse en la inercia sin hacer nada, con los pocos recursos o casi ningunos que se estaban recaudando en esos momentos de parálisis a nivel económico y de todo lo que era un estado en crisis a todos los niveles, crisis hasta moral y crisis también a nivel popular, a nivel de pueblo. Y había una crisis económica abrumadora, no solo por los embastes de la pandemia, de la tormenta, sino también que ya venía arrastrando el pasado gobierno de Danilo Medina, que no se atrevió a enfrentar el tema de las reformas por la irresponsabilidad también de Leonel Fernández, que de ese vamos a hablar ahorita, y de un artículo ahí que no hace más que hacerle gala, hacerle honor a la escuela de la cual él es parte, de la escuela del sofismo. Pero vamos a concentrarnos ahora en las razones por las cuales el gobierno tiene que sí o sí embarcarse en una reforma fiscal para poder hacer las demás reformas. ¿Y cuáles son las demás reformas? O la reforma a nivel policial, la reforma a nivel de educación, la reforma a nivel de tránsito, las reformas que hay que hacer aquí a los códigos, la reforma que hay que hacer aquí a la Constitución de la República, entre otras reformas que hay que hacer aquí en materia de algunas instituciones de políticas públicas que están arcaicas. Hay que hacer unas reformas aquí para los temas de combatir los abusos infantiles y los abusos contra la mujer. Aquí hay que darle más garantía a las mujeres, no solo a través de los códigos, sino a través también de las instituciones que generan políticas que vayan en ayuda, no solo para evitar que la mujer sea agredida y también la infancia de este país, sino también para recuperarla y reinsertarla a la sociedad de manera psicológica y de manera también física. A la mujer hay que ponerle en la mano las herramientas de trabajar con los traumas y también de tenerle un hogar seguro para ella y sus hijos, y también un empleo, la productividad y la educación de esos niños, y también la psicología para que esos niños puedan vivir sin que lleven el trauma, la laguna de lo sucedido en ese hogar disfuncional. Entonces, para eso son las reformas. Aquí, hace tiempo, desde el año 2000, había que hacer una reforma por aquello de que estaban en una alocada alza los precios de los combustibles, y eso derivó como una cadena de eventos para que alzara todo entre mano de obra y entre productos que tenían que ver con el combustible, como el transporte, la producción y todo lo que tenía que ver. Había que hacer un aumento de los combustibles, y Leonel Fernández se fue y se lo dejó a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía hace el aumento, estabiliza el tema de la productividad y hizo una reforma también con aquello del anticipo que venía ya, una reforma de Leonel Fernández, y quedó trunca. ¿Qué ocurre? Que Leonel Fernández llega al poder y tenía que hacer una reforma integral. Leonel Fernández hizo unos maniqueos, unos maquillajes para adquirir más recursos con aquello del 0.50%, del 0.50, ¿verdad?, del anticipo de las ventas, y también
otros impuestos ahí y se elevaron algunos productos que estaban fuera del ITEVI, se introdujeron al ITEVI y se aumentó el ITEVI a productos como los cigarrillos, el alcohol, los juegos y por ahí. Después, Leonel Fernández, que duró 8 años consecutivos, sabía que había que hacer una reforma fiscal integral, una reforma fiscal seria para evitar lo que ocurrió en los gobiernos de Danilo, que tuvo que acudir a los préstamos, y lo que ocurre en el gobierno de Luis, que tuvo que acudir a los préstamos. Entonces, ¿qué dice Leonel Fernández? Que sí, que requería una reforma fiscal, pero ya en el término de su último cuatrenio, en lo que fue la transición, pero que él entendió que tenía que dejárselo al nuevo gobierno que surgiera de las elecciones del 2012, porque había que ver la composición del Congreso en ese momento y era complejo, porque necesitaba, oiga lo que dijo Leonel en el 2012, camino a las elecciones, porque se necesitaba de un consenso de la clase política, de la clase empresarial y de la clase trabajadora. Muy bien dicho, cuando todavía él tenía encanto en la palabra, cuando todavía el contexto de su discurso estaba dentro de los tiempos que se vivían, y él se quedó con el mismo discurso y pasaron los tiempos y el país está en otro contexto y ya tiene un discurso ahí aquilatado, un discurso atrasado, un discurso fuera de contexto, una cosa que todavía él está hablando, y lo hizo en un artículo ayer que vamos a hablar de eso, todavía está hablando aquí de quién te subió el pollo y quién te subió el pichirrí. Entonces, esta reforma cayó en manos de Danilo Medina. Danilo Medina no quiso asumir el costo político porque sabía que iba a una reelección y la postergó. ¿Y qué hizo Danilo Medina? A sabiendas que el Estado estaba en crecimiento, que el país estaba en expansión, que se necesitaban más recursos para hacer más carretera, más termoeléctrica, para hacer mucho más trabajo en el campo, en la producción agrícola, en la producción empresarial, se necesitaban más vatios, se necesitaban también hacer más puentes, más carreteras, más elevado, más metro, más teleférico, y acudió a los préstamos. Y después, camino a las elecciones del 2020, dice Danilo Medina que era impostergable unas reformas, que se necesitaban esas reformas a nivel fiscal, y que él entendía que bajo las condiciones que él estaba dejando el país sin una reforma y también con los préstamos que se habían tomado, era poco lo que podría hacer el presidente que parieran las elecciones del 2020, y eso fue pieza de escándalo, y todo el mundo vio cómo Danilo dijo eso hasta con los ojos alicaídos, con el rostro y el semblante muy pálido, que todo nos transmitió la situación que vivía el país en términos económicos y la difícil situación que iba a ser para el próximo gobierno, que la gente perfilaba que iba a ser la oposición, que iba a ser Luis Abinader. Entonces, súmele a esto que cuando Danilo dijo esas palabras que deben de estar por ahí, y que me gustaría que el señor director haga un ejercicio a ver si la encuentra, si no está bien, la guardaremos para mañana, pero él sabe por qué lo dijo y él sabe por qué no la postergó, por qué la postergó, porque él no quería salir ya con ese nunca jamás ahí, no quería salir con su popularidad afectada, quería salir como un presidente exitoso y como un presidente que había dejado un legado, que de hecho lo dejó, él mismo lo empañó al permitir la corrupción administrativa alocada que nosotros le advertimos que le iba a empañar su gestión, porque la gestión de Danilo Medina no fue mala, tiene muchas luces. Ahora ese robo, ese saqueo, esa corrupción la empañó totalmente, y el apadrinar esa vaina
Entonces por eso está pagando las consecuencias y hoy está opacada la gestión de Danilo Medina, que no ha podido resplandecer con todos los logros que tuvo Danilo Medina y todos los programas efectivos y todas las construcciones y toda la infraestructura que dejó a nivel también del sistema eléctrico del país. Pero eso está muy empañado porque mira ahora lo que dice el general ahí, Cáceres, que va a hablar, Jacín. Dijo que va a hablar. Y todo indica que ya está hastiado de aguantar callado y de que los responsables junto a él, pero los verdaderos jefes, los que se llevaron el verdadero botín, lo han dejado solo, lo han desamparado y lo han dejado en un estado de hundimiento. Y él, pudiendo cruzar un puente para salvarse y poder negociar con el Ministerio Público, no lo había hecho, no lo ha hecho hasta ayer, que o mandó un metamensaje a esos poderes que estaban por encima de él, y eso lleva a uno a tener que mirar más arriba, porque más arriba de un admirante, de un general, de un jefe de cuerpo militar, del presidente de la República, ¿quién diablo estaba por encima de él? Solamente pueden estar 3 personas por encima de él: vicepresidenta, presidente y jefe de las Fuerzas Armadas. No puede estar más nadie, y un superministro o 2 o 3 superministros que estén ahí del lado del presidente, o un asistente casi la voz del presidente que esté ahí. Es lo que uno puede especular, que está por encima de una figura como era Cáceres Troncoso, y ahora dice que va a hablar y que va a decir toda la verdad. Es bueno decir, Juan, que a Cáceres le acaban de ratificar la prisión domiciliaria y grilletes. Para que hable con gusto. Él va a tener que para que hable con esperar gusto. Otro proceso para pedir una revisión. Lo están llevando a eso, a que tenga que ir a negociar con el Ministerio Público y que entregue a quien tenga que entregar. Porque si fuimos una asociación de malhechores y habían jefes que estaban por encima de Jacín, entonces Jacín no tiene por qué cargar con la culpa de todos, y todos ellos abandonaron a Jacín y desampararon su familia y lo dejaron costear su defensa, y no hay forma humana en que tengan actos de solidaridad. Entonces vamos todos, o todo toro o todo gallareta. ¿Cómo no es así, así? O todo toro o todo vaca. Así mismo es. Miren, el hecho es, con relación a la reforma, que Danilo Medina no quiso pagar el costo, se la dejó a Luis Abinader. Luis Abinader llega y de una manera muy responsable, eso hay que admitirlo, plantea hacer la reforma y planteó la mesa del diálogo. ¿Usted recuerda eso? Porque hay gente que aquí hay que recordarle la cosa por la memoria colectiva que tiene este pueblo de apenas 72 horas. Imagínese usted cuando pasan 3 años y algo más. Luis Abinader, después de los 100 días que fue a rendir sus memorias de 100 días, planteó que estaba estableciendo una mesa del diálogo para que las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la nación se sentaran a hacer un acuerdo de lo que era un plan de nación, entre ellos iniciando por una reforma fiscal integral que necesitaba el país en esos momentos que estábamos en pandemia y que el país tenía las arcas vacías y también las llaves cerradas a nivel económico. Las únicas llaves que se aperturaron fueron la de los préstamos, la que tenía, ¿verdad?, la comunidad internacional ahí disponible, no solo en ayuda por la pandemia mundial, sino también a nivel de instituciones crediticias que le prestan a los estados, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como los otros bancos de carácter semiprivados, pero que le prestan a los estados, los bonos soberanos y todas las facilidades crediticias que tenía el Estado, y en las excelentes condiciones para coger prestado que estaba el país, porque lo puso el PLD ahí. Eso no lo podemos nosotros borrar, porque seríamos mezquinos.
y no tuviéramos el don de la objetividad, ni tampoco tuviéramos las condiciones morales ni éticas para poder decir esto que estamos diciendo. Entonces, ante esa situación de fortaleza hacia el crédito que tenía el Estado Dominicano, a Luis Abinader no le dejaron otro camino que no fuera acudir a endeudarse. Pero deudas productivas, deudas sanas, no deudas para el consumo a nivel de lo que era la administración del Estado, no deudas para comprar jipetas, helicópteros para la presidencia, no deudas para hacer proyectos de infraestructura privada con fondos públicos de que para cedérselo a 20 y 30 años a jerarca del gobierno, no deuda para repartir las tierras del CEA y poner capital para que se hicieran empresas, no deudas para adquirir concesiones a nivel de transporte, a nivel también de lo que es el combustible y el sector eléctrico para después traspasárselo a amigos y empresarios allegados al gobierno y al presidente de turno, y no deudas para el gasto y el dispendio, el despilfarro, sino deudas para, primero, la salud del pueblo dominicano, que ahí están los resultados con los grandes reconocimientos, deudas luego para la educación de los niños en pandemia, con los programas que no detuvieron ni un día la educación de los niños, deuda para inyección al capital privado para que tuvieran dinero en condiciones blandas, para que pudieran arrancar el motor de la productividad, como el Banco Agrícola prestando a 0 tasa de interés para reciclar el dinero y para que el dinamismo económico creara los empleos y creara el manejo de los recursos y se dinamizara la economía. Deudas para que se hicieran las obras y continuara la construcción de infraestructura como el teleférico de Los Alcarrizos, el metro de Los Alcarrizos, el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, las circunvalaciones y todas las autopistas y avenidas que ha construido este gobierno. Deudas para profundizar el estudio de las proyecciones investigativas, como son los politécnicos ahí, que están ahí de la UAS, la inyección a la educación superior, entre otros, que ahí están los resultados y el pueblo lo vio, que le dio 57% a Luis Abinader. Entonces, ahora llegó el momento impostergable de las reformas. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga mayores recursos más limpios y pueda también hacerle frente al pago de esos préstamos. Pero no solo a lo de este gobierno, sino a lo de todos los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el país ha crecido, la economía se ha fortalecido y ahora la administración necesita más recursos para darle mantenimiento a las obras, seguir construyendo obras, garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar la administración del propio gobierno, garantizar la seguridad ciudadana, garantizar la seguridad en la frontera y para poder mantener la empleomanía y el crecimiento, ¿verdad?, de los empleos públicos y privados. Ahora se necesita que la clase política y la clase empresarial acuda al llamado que le está haciendo el jefe de Estado para consensuar una reforma que no afecte o afecte en menor medida a todos los sectores, pero que esa reforma sea una reforma, como dice hoy el director de Impuestos Internos, que sea integral. ¿En cuáles aspectos? En el gasto y en el ingreso. El gasto y el ingreso. Lo que está pasando aquí de manera extrapolado a una dimensión mucho mayor es lo mismo que usted hace en su casa. Cuando en su casa usted tiene situaciones de modo de vida, condiciones de vida,
y se encarece el nivel de vida, porque ya un hijo, de ser un muchacho de un colegio que usted lo llevaba, va para una universidad y usted tiene que comprarle, ¿qué es así? Un carrito para que se mueva. Pagar la cara. Y usted tiene que pagar, ¿qué? Una universidad, ahora, una carrera profesional. Entonces, ¿qué hace usted? Usted, ese muchacho, lo monta en una onza y lo manda a la UAS, o usted hace cómo producir más recursos para cubrir, o usted entonces limita un gasto, el de paseo, el gasto entonces de ir todos los fines de semana al campo. Entonces usted dice, no, si yo voy un fin de semana sí, un fin de semana no, me economizo 8,000 pesos de combustible. Esos 8,000 pesos de combustible, 2 semanas, son 16,000. 16,000, ahí está el pagaré del carrito de mi hija, que le voy a sacar un Kia Picanto, que son 14,000 pesos, más 4 de gasolina, que le voy a dar 1,000 semanal. Entonces ahí está cubierta esa parte. O de lo contrario, usted tiene que producir más horas de trabajo, ingeniársela, aumentar los ingresos, ¿para qué? Para que el nivel de vida no baje. Eso es lo que está haciendo el gobierno, tratando de elevar el nivel de ingreso del país para que no le baje el nivel de vida del pueblo dominicano y el nivel de inversión pública, el nivel de seguridad, el nivel también de salud, entre otras cosas. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de los temas políticos y de la carta, o un artículo que escribió Leonel Fernández ayer, que parecería que estaba déjame decir en la luna, por no decir que estaba bajo los efectos. No, bueno, volvemos en breve, señores. Nosotros somos Soberanía Popular.